estamos? Y hoy vamos a hablar de lo que es un profetismo. Nosotros, desde el contexto del texto bíblico, podemos comprender que los profetas del tiempo en el pueblo de Israel eran unos profetas que tenían asignadas unas tareas específicas y que muchos de ellos no eran bien recibidos dentro de su pueblo. Este profeta verdadero padecía de rechazos, padecía de persecuciones, porque no decía lo que la gente realmente quería saber, sino que lo que la gente necesitaba de acuerdo con el contexto político o cultural que se estuviera viviendo. Era una confrontación hacia el arrepentimiento y hacia el pecado. El que era bien recibido era el profeta falso, porque este profeta decía lo que la gente realmente quería oír y le pagaban por ello. La verdadera definición de un profeta, que significa pro, no puede decir, no es el que puede predecir el futuro, no es el que puede adivinar, sino aquel que tiene la capacidad de, un pro es el sustituto, un pro es el que hace el lugar del otro, en vez es el que lleva o el que puede ser un portavoz de alguien, estar delante de alguien. Eran mediadores y que hacían cumplir el pacto, que hacían cumplir lo que realmente se les había asignado. Analizaban, visualizaban, van al contexto bíblico. De hecho, no es adivinar ni inventar, sino que realmente sus palabras estaban relacionadas con el cumplimiento de la palabra. No es que se hacía una revelación sobrenatural de algo que estaba escondido, que ellos iban a descubrir, sino que era el cumplimiento de lo que la Biblia había ya escrito, denotado, que tenía que ser sacado, que tenía que ser mostrado e interpretado para que las personas lo pudieran ver. Entonces debemos contextualizarnos en todos los aspectos, porque para poder llegar a ser ese tipo de profetas era importante mirar los aspectos políticos, los aspectos económicos y los aspectos culturales que tuvieran lugar y que lo iban a ayudar a que se cumpliese lo que estaba escrito. No podían irse por fuera de lo que en su contexto se estaba viviendo. El mensaje de los profetas es el que vuelve el pacto por hechos por Dios. Esos pactos que Dios realizó dice, no es un mensaje original, sino es un texto bíblico cumplido y que se le debía hacer el cumplimiento de ello. El maestro de la palabra de Dios, uno de los que habla en el nombre del Señor, que también se conoce como Roy, el cliente, ese que es capaz de interpretar, que tiene la capacidad de analizar. Se conoce también como profetismo estático, ese profetismo que se inicia cuando inicia la monarquía en el pueblo de Israel. El profeta lee lo que estaba descrito y explica lo que estaba pasando con un aspecto o un anuncio o una denuncia frente a una interpretación. Es más que una hermenéutica, habla en el nombre de Dios y por eso es en el presente, pero del pasado. Es en el presente de lo que ya se vivió, de lo que ya se escribió, que se debe recordar y que se debe cumplir para que la gente se vuelva a Dios y llegue en verdad a ese arrepentimiento genuino. Tiene previa conciencia de lo que ha sido llamado, o sea que tiene la capacidad de entender que ese llamamiento y ese propósito que tiene por Dios para que se pueda cumplir. Amar recibe un abrazo y una aceptación, sino que por el contrario, en esa búsqueda de esa verdad, de ese arrepentimiento, va a recibir persecución y va a recibir el rechazo, cárcel, lo querían matar, lo querían sacar del medio, porque la gente quería acomodar e interpretar la escritura a su conocimiento, a su gestión, pero no a lo que realmente Dios les estaba mostrando. El texto bíblico tiene que conocer un texto que se está
está viviendo, esto que se esté viviendo, que necesita ser interpretado. Por eso se requieren de esos profetas que tengan la capacidad de interpretar, de llevar a cabo y de explorar qué es lo que se está viviendo. Y a través del Espíritu Santo hay una ayuda excepcional para los profetas en este tiempo, porque se debe manifestar de una manera especial y sabia, una manera controlada. No es un tema de emocionalismo, como nos ha querido vender hoy por hoy la iglesia, las comunidades cristianas, ¿sí? Muchas congregaciones que piensan que ese profeta vidente o ese profeta que tiene la palabra de Dios es aquel que tiene un nivel sobrenatural y que tiene la capacidad de poder transmitir sensacionalismo o emocionalismos, dándole a la gente lo que la gente quiere muchas veces escuchar. De hecho, basados en un tema económico o en un tema adquisitivo, más no en un tema de lo que realmente Dios quiere decir a la iglesia. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque el sentido de un verdadero profeta es cuando el Espíritu Santo revela a este profeta lo que realmente se quiere decir, y este profeta realmente es un intercesor que ejerce que viene de parte de Dios y que se coloca en la brecha. Es una persona que es un puente en el sector poblacional y divino. Esa persona es un mediador, pero es un mediador de la palabra de Dios, de lo que Dios ya ha dicho, de lo que Dios ya ha mostrado, y que tiene la capacidad de interpretar y de llevarlo a cabo y de hacerlo entender a su pueblo. Entonces debemos entender, como dice Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. O sea que Dios nos ha dado profetas para que en este tiempo podamos escuchar, pero podamos escuchar esa palabra genuina, ¿sí? Esa palabra de Dios que ya ha sido escrita y que ya ha sido revelada a muchos hombres de Dios, y que podamos nosotros tener esa capacidad y esa sabiduría para poderla interpretar, para poderla llevar a cabo, para poderla entender de todos los contextos que se estén viviendo. Por ser una persona que teme y le sirve a Dios, va a tener problemas, porque en cierta forma las circunstancias que se presentan bajo el tema de la profecía están en que muchas veces tiene que rechazar el pecado, muchas veces tiene que rechazar la mentira, muchas veces tiene que rechazar lo que la gente quiere o desea, y hacerse énfasis en el estudio bíblico, en que se debe dar un mensaje que realmente nos muestre la palabra de Dios, en aquel que anuncia el pecado, el que denuncia lo que está mal, y que siempre denuncia en el que está en el contexto bíblico, está en desacuerdo lo que no esté en este contexto bíblico. Y muchas veces este contexto bíblico debe ser rechazado, y ese es el verdadero profeta, rechazar contundentemente un mensaje que no ha sido entregado por Dios y que muchos lo utilizan como mensajes proféticos. Este que anuncia juicio y salvación del Señor, lo pudimos notar que se utilizan de diferentes métodos pedagógicos a través de profecías de salvación, donde se dice que hay juicio, pero también nos indica que a pesar de esos juicios, a pesar de que Dios va a colocar su mano dura sobre aquellas personas que han cometido pecado, también es cierto que la misericordia y el bien de Dios se va a levantar, que esta misericordia se levantará y podrán restaurar, se podrá reparar, se podrá liberar. Y eso es el anuncio, que podamos entender que en la profecía, aunque le damos no rotundo al pecado, podemos entonces levantarnos y anunciar lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Isaías renuncia. Entonces, si vemos los profetas, ellos renunciaron a su posición humana,
Ellos renunciaron a sus deseos humanos para dedicarse a esta profecía. Isaías renuncia a ser rey de Israel para ser un profeta. Él podía tener todas las posesiones, él podía tener todo lo que él quería, pero él renunció a ser este rey y se convirtió en un profeta de Dios. Amós renunció a la posibilidad de tener salario, de tener muchos prestigio y dinero. Siendo adinerado, ¿cómo nos demuestra que se puede ser generoso, que se puede ser justo, que se puede vivir una justicia social, que se puede entregar no solamente el amor al dinero, sino el servicio de Dios? Elías renuncia al culto de dioses falsos, de dioses paganos, renuncia a esos mensajes contrarios que van en desacuerdo con la voluntad de Dios y se establece como un profeta de Dios para dar esperanza, para dar salvación, para que muchos conocieran el poder de Dios a través de su vida. Pero su vida era una vida en la cual se demostraba ese propósito y ese cumplimiento de que Dios ya había hecho. Entonces muchas veces hay personas que se levantan como profetas y no solamente podemos encontrarlas en los aspectos religiosos, porque ojo bien, hay muchas personas que Dios les ha entregado dones, que Dios les ha entregado talentos, que Dios les ha entregado formas de sabiduría para poder interpretar, para poder rechazar desde los aspectos económicos, desde los aspectos políticos que pueden llevar al pueblo de Dios a ser destruido. Si hoy bien es cierto, y lo estamos viendo a nivel de las elecciones, a nivel de los candidatos, muchos de esos hacen apoyos o van en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de a favor del aborto, a favor del homosexualismo, a favor del pecado, a favor de la iglesia. Pero mire cómo se levantan hombres de Dios que aunque no están en una iglesia o en un lugar, son utilizados a través de su sabiduría para poder contrarrestar, para poder pelear contra estas líneas y contra estas factores o condiciones que quieren ponerse sus ideas para destruir al pueblo de Dios o para quitar lo que Dios en su palabra ya ha establecido. Entonces conlleva al pueblo a que los lleve a la destrucción y al pecado. Por eso se deben levantar estos hombres con sabiduría que son profetas para que vayan en contra de estos poderes y que trabajen en esta justicia social, que trabajen en las necesidades de un pueblo en todos los aspectos, no solamente el político, sino el económico, sí, el social, el salud, el religioso, pero que podamos mostrar la verdadera esencia de lo que Dios dice que podemos ser. Entonces no necesitamos ser profetas desde un púlpito, no necesitamos una palabra o alguien que nos escuche para que podamos nosotros defender el mensaje de Dios, sino nosotros necesitamos hablar a nosotros mismos si estamos en necesidades. También podemos renunciar a aquellas cosas que no nos dejan avanzar, aquellas cosas que nos bloquean, que no podemos realmente dar o llevar un mensaje contrario, sino que debemos entender, debemos interpretar este texto bíblico, entender que quiénes somos verdaderamente en Dios y que podemos llevar esta palabra, este evangelio, esta luz de Cristo a través del texto bíblico a cualquier lugar o a cualquier persona. Es de la experiencia, es de nuestro contexto, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el lugar donde vivimos, alrededor de los que estamos. Podemos entender e interpretar que podemos ser esos mediadores, que siendo aún maestro, ¿sí? Podemos decir que llevamos ese camino y llevamos esa palabra de Dios a muchos corazones y a la vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que un profeta de Dios logra entender desde su contexto las necesidades del pueblo, las necesidades de las personas, pero que no sale de una adivinación, que no sale de un inventar, que no sale de una emoción, sino que realmente sale de lo que se está viviendo y
que se pueda, a través de las vivencias, de lo que se está marcando, de lo que está marcándose en el contexto social y cultural, se puedan tener palabras de sabiduría, se puedan tener estrategias, se puedan tener compromisos, se pueda tener autoridad frente a cada una de esas circunstancias y poder llevar el mensaje de Dios y poder llevar lo que ya Dios dijo que se podía hacer en medio de la crisis, en medio del fracaso, en medio de la persecución, que podamos entender que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Él ha dicho durante mucho tiempo lo hará, y esa es la función del profeta, hacer cumplir la palabra de Dios, hacer cumplir el pacto que ya hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que ha hecho con el pueblo de Dios, porque realmente Jehová es el que da la sabiduría y de su boca viene todo el conocimiento y toda la inteligencia, y ese es el profeta, el que tiene capacidad de interpretar, el que tiene la capacidad de ser una persona idónea, el que tiene la capacidad de no salirse de ese contexto bíblico, sino realmente hacer cumplir la palabra de Dios para poder fortalecer en el Evangelio esta palabra. Entonces recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que puede hacernos muchas veces sacudir, muchas veces no querrá ser escuchada, pero nosotros podemos entender que si nosotros tenemos esta palabra siempre en nuestros corazones, vamos a poder examinarnos a nosotros mismos, vamos a poder probarnos, vamos a saber que debemos ser utilizados dentro de este contexto como unos profetas del Señor. Vamos a quiero buscar en Primera de Corintios, que nos habla dice en Primera de Corintios, dice: así también vosotros, porque habéis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla con lengua extraña pida oración para ser interpretado. Porque si yo oro una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo en el espíritu, y en qué ocupa el lugar el sin creyente, cómo dirá amén a la acción de gracias que no sabe qué haré. Pues tú a la verdad bien, haz gracias en lo que pero el otro no es edificado. Entonces la iglesia dice que, pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras en mi entendimiento, pero enseñar también otras que 10,000 palabras con lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que nosotros, a través de eso, dice acá en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto. Así que postrándose sobre el trono, adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué nos está mandando? Que todos profeticemos. Si todos profetizan y entrase algún incrédulo, va a poder entender y va a poder ser convencido y juzgado. ¿Qué significa esto? Que la profecía está para poder confrontar, para poder discernir, para poder que hablen, ¿sí? Y que se pueda ser revelado esa necesidad o ese pecado, porque pueden profetizar todos uno por uno,
pero todos aprendan, sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es capaz, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. No es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi Dios no es un Dios de confusión, la palabra del profeta tiene que ser clara. La palabra del profeta tiene que ser en el contexto bíblico. La palabra del profeta debe redarguir, debe corregir en justicia, debe ir en el contexto y debe amarrar a que cada una de las personas puedan entender ese mensaje que ya ha sido dado por Dios y que nos lleva a la restauración, al levantar a un pueblo, al arrepentimiento y a la salvación. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos. Esperamos que Dios en verdad en nuestros corazones nos permita ser esos profetas y esos portavoces capaces de poder interpretar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación en el contexto bíblico, que nos lleve en verdad a fortalecer la palabra de Dios y poder irrumpir en un contexto en los cuales no nos están llevando a que el profeta no es ese que tiene el don sobrenatural, sino aquel que tiene la capacidad y la sabiduría de interpretar la palabra de Dios y poder llegar a muchos corazones al verdadero arrepentimiento. Muchas gracias y bendiciones.